Como vimos esta mañana, mis hermanos, todos los creyentes estamos unidos a Cristo, pero esta unión e identificación con Cristo inmediatamente, y quiero que lo escuche muy bien, inmediatamente lleva a todos los santos visibles, es decir, a todos aquellos que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios en Cristo Jesús, a estar necesariamente unidos al cuerpo de Cristo. Es imposible estar unidos o decir que estamos unidos a Cristo como su cuerpo, como cabeza, pero decir que no estamos unidos al grupo de creyentes. Esta unión con Cristo es una unión orgánica. Estamos unidos a Cristo como su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, y ambos, es decir, la cabeza y el cuerpo, son un solo organismo. No puede separarse. Aunque existen muchas comparaciones que nos da la Escritura para entender la unión con Cristo y con los creyentes, por ejemplo, la unión entre el esposo y la esposa, la unión entre la Trinidad, la unión entre las piedras de un edificio y muchas más, quiero que observemos en esta tarde la metáfora del cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Permítame hacer una ilustración aquí, pero sea bueno conmigo y no le ponga tanto misterio a la ilustración que voy a hacer. Quizás usted va a decir, no, pero es que los avances de la ciencia. Quiero que piense en un hombre que ha nacido solamente con 4 dedos, pero hubo un donante y un cirujano le implantó este dedo a este hombre. Este hombre pasa un proceso de cirugía y le implantan ese dedo para que ya pueda tener, ser una persona normal. Quiero que piense que al ser parte, ese dedo va a ser parte del cuerpo. Este dedo implantado, o por este dedo implantado va a correr la sangre, van a comenzar a moverse los tendones como en los otros 4, porque está pegado al cuerpo. Pero quiero que piense, por otro lado, ¿qué sucede si a él se le pone un dedo de plástico, una prótesis? Aunque hace parte del cuerpo, su unión es aparente. La prótesis no participa de la vida que hay en el cuerpo. Aunque está en el cuerpo, la sangre no va a correr por ese dedo, como en los otros 4. La prótesis no es gobernada naturalmente por la cabeza. Esta no siente dolor, no se queja como los otros dedos. Si usted pincha este dedo de plástico, pues no va a sentir nada, pero chuse los otros 4. Así que esto es inherente. Note, hermanos, que la unión con Cristo es semejante a la primera ilustración que le he dado. El Espíritu de Dios nos une de manera vital a un cuerpo para que participemos de las dinámicas del cuerpo, con obligaciones y deberes para beneficio mutuo y personal. Reitero, hermanos, de la misma manera que un implante natural aunque participa
de allí del cuerpo, lo hace de una manera que dinámica. No hace parte del cuerpo. Así los creyentes encajamos en el cuerpo, somos gobernados por la cabeza, participamos del dolor, reaccionamos frente al peligro. Si nosotros hemos sido implantados al cuerpo de Cristo, estamos vivos, hermanos. Eso es lo que yo le quiero decir. Estamos vivos. Todos aquellos que hemos sido unidos a Cristo, inmediatamente estamos unidos a nuestros hermanos, a los otros miembros, y por nosotros también corre lo mismo que por los otros miembros. Eso es lo que le quiero decir. En el implante no pasa lo mismo. Espero que me haya hecho entender. La unión con Cristo en la práctica guía nuestra vida como parte del cuerpo de Cristo. El estar unidos a Cristo indica que los creyentes estamos unidos entre sí. Por tanto, deseo en esta tarde que miremos lo que significa en la práctica la unión entre los creyentes. Y para ello estudiaremos 3 asuntos sobre la unión o sobre esta unión. El primer asunto que vamos a ver o a estudiar es el vínculo de nuestra unión. ¿Cuál es el vínculo de nuestra unión? Lo segundo que vamos a ver es los beneficios que tenemos con la unión entre nosotros. Y lo tercero y último que vamos a ver son los deberes que tenemos al estar unidos entre nosotros. Como nos explicaba o nos decía esta mañana nuestro hermano Mateo, muy importante que entendamos la base o el fundamento de nuestra unión. Y nuestro hermano Mateo citó la confesión de fe en el capítulo 27, ¿cierto? Hablamos de la unión que tenemos con Cristo y el hermano nos explicaba esta mañana la primera parte. Y quiero que para continuar nuestro estudio miremos la segunda parte de nuestra confesión de fe, capítulo 27. ¿Usted la tiene allí? Vaya conmigo allí. Dice la segunda parte del capítulo 27, párrafo 1. Párrafo 1. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como el exterior. Así que para mirar estos 3 asuntos vamos a desglosar esta definición. En la primera parte de la definición de nuestra confesión dice, y estando unidos unos a otros, ¿en qué? En amor. Así que nuestro primer asunto es cuál es el vínculo de nuestra unión. Y el vínculo de nuestra unión es el amor. El amor. Estamos unidos entre nosotros como creyentes, unidos a Cristo, y el vínculo que nos une, que me une a ustedes y ustedes a mí, es el amor. Podemos preguntar entonces, ¿cuál es la gracia que el Señor derrama sobre nosotros para poder estar unidos a nuestros hermanos? La respuesta es el amor, hermanos, el amor. Estamos unidos a Cristo mediante la fe, pero la gracia que tenemos dada por el Señor para unirnos entre nosotros es el amor. Podemos decir entonces que el amor es el lazo que nos une, el pegamento que nos adhiere. Por supuesto, hermanos, es un amor, no es un amor natural, no es el amor con el que nosotros nacemos, sino es el amor que hemos recibido de Dios.
Cuando nosotros nos unimos al Señor, cuando Cristo nos une a Él, el Señor nos da esa gracia del amor para poder amarnos los unos a los otros. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Note que el fruto del Espíritu es amor. Dios es el que pone en nuestro corazón el amor por nuestros hermanos. El amor impulsa a las almas a buscar el bien de aquellos con quien se identifica de manera profunda y espiritual. No se puede amar a Cristo y no amar a su pueblo, pues el maestro es quien enseña a sus hijos a amar. Dios es el que nos ha enseñado a nosotros a amar. Esto es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Note lo que le dice allí. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros habéis obtenido de Dios, que os aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Note, ¿quién es el que nos ha enseñado a amar a nuestros hermanos? ¿El pastor? El pastor es el que tiene que estar diciendo, los pastores son los que tienen que estar diciendo, oiga, ámense ustedes los unos a los otros. Dios ha puesto en nuestros corazones, si estamos unidos al Señor, el amor por nuestros hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:8. Mire lo que hace el amor. Mire lo que produce el amor en nosotros. Mire lo que produjo en el apóstol Pablo el gran amor que le tenía a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué lleva a un creyente a amar o a hacerle el bien a su hermano? Un amor profundo por él. El apóstol Pablo, junto con muchos, fue a llevar el evangelio allí a los tesalonicenses y no fue una tarea fácil. Y él dice, no solamente hubiera querido darles el evangelio, sino aún mi propia vida, porque los amo. Es un amor tan grande. El amor, el afecto fraternal llevó entonces al apóstol a llevar o a poner en riesgo su vida por estos hermanos. Hermanos, pero no solamente el amor es una gracia de Dios, sino el amor que nos debemos los unos a los otros es un mandamiento de Dios. Quiero que vaya a Juan capítulo 13, versículo 34. Obviamente vamos a estar también sobre el 35, pero mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dejémoslo hasta ahí, el 35, más adelante lo vamos a ver. Por supuesto, el texto dice, un mandamiento nuevo os doy. Este mandamiento era nuevo para los discípulos. No significa que anteriormente no deberían amarse. Pero cuando el Señor le dice a sus discípulos, mira, un mandamiento nuevo les voy a dar. Y es que se amen los unos a los otros. Era porque ellos no se sabían amar. No se amaban. Pero quiero que mire, hermanos, que el texto dice cómo deberían amarse sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a otros. Y dice la medida, como yo os he amado a vosotros.
No es con el amor que nosotros queremos amarnos los unos a los otros. No es como a mí me parece. No es como yo quiero. Es como el Señor lo manda en su palabra. Hemos dicho que somos una iglesia que nos regimos por las Escrituras. Lo creemos. Y el Señor dice que debemos amarnos como Él nos ha amado. Entonces el amor no solo es una gracia dada por Dios por medio de la obra del Espíritu, sino que es además un mandamiento, es voluntad de Dios que nos amemos. El Señor nos manda entonces a amarnos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? El que ama a Dios, ame también a su hermano. No, el Señor sabe que yo lo amo. O sea, Dios sabe que yo lo amo, pero a mi hermano sí es tan difícil. Es un mandamiento, hermanos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto nos pone en acción como responsables. Nadie puede decir o excusarse en lo siguiente: estoy esperando que Dios me dé amor por este hermano. He tenido que orar tanto para que Dios me dé amor por este hermano. Luego nos miramos que cuando estamos unidos a Cristo, el Señor inmediatamente nos une a Él, pero también nos une a su pueblo. No deberíamos decir: Señor, dame más amor por Él. Dame más amor por mi hermano. No, dame amor por el hermano. No, eso es algo que va en el creyente. El amor entonces es un mandato. Ámense unos a otros, pero este amor no depende del amor de nosotros, no de un amor natural, sino como el Señor lo manda, como yo os he amado. Ay, mis hermanos, qué palabras tan fuertes, tan llenas de peso. Amar a nuestro hermano como Cristo nos ama. Los cristianos tenemos la obligación de amar a nuestros hermanos hasta la muerte. Uy, hermano, no sea exagerado. No, tampoco. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, si queremos, si se nos antoja, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No, hermanos, el mandamiento dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Note hasta dónde el Señor nos está diciendo que amemos a los hermanos. Hasta el punto de dar nuestras vidas por ellos. Esta obligación de amarnos unos a otros sacrificialmente se expresa con palabras fuertes. La palabra griega para deber aquí es el verbo opeilo, que significa estar en deuda, estar obligado por juramento, estar obligado o tener que. Así que estamos obligados ante Dios a amar a sus hijos. El amor cristiano no es solo algo que el Señor nos demostró, sino también una obligación que su pueblo tiene de demostrarse unos a otros. No es algo opcional, algo que hacemos cuando nos sentimos cómodos. Hoy amanecí querendón, hoy amanecí amoroso y entonces amo a todos los hermanos, pero hoy amanecí como de mal genio, entonces a algunos los amo, a otros. Es una obligación amarnos los unos a los otros. Es algo que Dios ordena. Este amor debe demostrarse a todos, escúcheme bien, a todos los santos de Dios, especialmente a los de nuestra propia congregación. Pero también el amor
entre nosotros como hermanos es una evidencia o una marca que Dios quiso que distinguiera a los cristianos. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que venimos a la iglesia, ¿cierto? En que leemos la Biblia. En que decimos que somos cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Es una evidencia, hermanos. A los cristianos no los distingue principalmente su manera de vestir o hablar. No se distinguen porque asisten a una iglesia o porque lo dicen, sino que es voluntad de Dios que todos los conozcan por el amor que se tienen unos a otros. Cantábamos un himno hermoso. Mostrémosle al mundo cómo viven los hijos de Dios. ¿Cómo vivimos los hijos de Dios? ¿Como perros y gatos? ¿No soportándonos? ¿Mirándonos mal? ¿O amándonos los unos a los otros? Entregando nuestras vidas los unos por los otros. Por tanto, una persona que desea ser un miembro de esta iglesia debe examinar el amor que tiene hacia sus pastores, hacia sus hermanos. Y esto mismo es lo que la membresía, escúcheme bien, debe observar en aquellos que desean hacer parte del pueblo de Dios. Eso es lo mismo que nosotros debemos observar. Si este hermano ama, si este hermano realmente quiere pertenecer a esta iglesia, hermanos, eso es lo que estamos viendo. Y los que ya somos miembros debemos permanecer en amor. Es una constante, escúcheme, no se vale decir es que cuando empecé yo amaba a mis hermanos, pero a medida que los he venido conociendo, como que ese amor se me ha ido enfriando. El amor nunca deja de ser. Yo debo amar mucho más a mi hermano porque he caminado más con él. Con el tiempo lo voy a amar mucho más. No voy a decir es que ya al principio, no, debemos ser constantes en esto. Primera de Juan 4:8. Mire lo que dice la palabra, hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Por tanto, debemos mostrar nuestro auténtico amor unos a otros por amor a Cristo y por el poder de Cristo, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y por lo tanto no debemos reprimirlo. Así que de estos textos derivamos que el amor entre hermanos es una realidad, es un mandamiento y es una marca evidente entre el pueblo de Dios. Es una realidad, lo vamos a vivir, es en la práctica, es algo real. El Señor nos dio amor los unos por los otros. Es un mandamiento de Él, no se le olvide. Dios lo manda, no lo manda la iglesia de Suba, lo manda Dios. Pero es una evidencia de que realmente estamos unidos a Cristo. Es una evidencia que realmente hemos pasado de muerte a vida. Así que vimos entonces como primer asunto, ¿cuál es el vínculo que nos une? ¿Cuál es el vínculo, la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros para la unión entre hermanos? El amor. Lo segundo que vamos a ver es los beneficios mutuos de la unión unos con otros. La confesión dice, participan mutuamente de sus dones y virtudes. Participan mutuamente de sus dones y virtudes. Ese es mi segundo asunto, los beneficios.
Es un beneficio de estar en una membresía, de hacer parte de los miembros de una iglesia, el hecho de intervenir y ayudar recíprocamente de los dones y virtudes. Esto quiere decir que todos participan y todos se benefician de lo que Dios ha dado a cada uno en particular. No puede existir, por tanto, un miembro pasivo que solo tenga su mano extendida para recibir, su boca abierta para ser saciado, que quiera ser siempre el receptor de bendiciones, pero que se niegue a bendecir a los demás con lo que Dios le ha provisto. Entonces, en una membresía, ustedes, los miembros, se benefician de mí y yo me beneficio de ustedes. El amor que decimos permanece entre nosotros. No es un mero sentimiento restringido a la esfera de lo invisible. No es solo un principio que se entiende con la lógica. El amor, escúcheme, el amor, el vínculo que nos une en las Escrituras es algo más que un sentir. Es más bien un actuar. Así que el amor cristiano es operativo. Quiero que vaya a Juan capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido por todos. Y quiero que note que el amor no se queda simplemente en palabras. No es simplemente yo decir, bueno, hermanos, yo los amo. No, el amor va mucho más allá. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Note la declaración de amor. Las palabras, de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahí sigue la acción. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de la declaración viene la acción. Ahora, como humanos, también deseamos que aquellos que dicen amarnos demuestren con hechos la veracidad de sus palabras. Nosotros no demandamos amor, no le decimos a nuestros hijos, bueno, si usted me ama, demuéstremelo. ¿De qué le sirve que me lo diga? Al esposo, a la esposa. Demandamos que se nos muestre con evidencias, con la práctica, el amor. Entonces, en este punto en que la doctrina se vuelve práctica. La unión con Cristo y el vínculo perfecto que es el amor da como resultado una forma particular de actuar, de beneficiar a mi hermano. Nuestra definición nos dice con claridad qué es lo que participamos mutuamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos participarnos mutuamente? La respuesta son los dones y las virtudes. Apelando nuevamente a la metáfora del cuerpo, entendamos lo que significa participar mutuamente de los dones y virtudes. Los miembros de la iglesia no existen para sí mismos. Así como un órgano o un miembro del cuerpo no puede vivir fuera de él, lo que hace que un cuerpo sea un cuerpo es que los miembros están ligados y unidos. Así los creyentes ahora viven para Cristo y para sus hermanos, como lo señala Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Lo nota? Yo ya no vivo para mí, ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para el bien propio.
Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para amar al Señor y para amar a los hermanos. Otra particularidad del cuerpo es la diversidad de miembros. Quiere decir que son distintos entre sí, que han sido dotados con capacidades particulares para cumplir funciones diferentes en beneficio del cuerpo. En el cuerpo hay miembros grandes, pequeños, visibles, invisibles, agradables, desagradables, pero todos son útiles para el cuerpo. ¿Qué pasa? Todos son útiles para el cuerpo. Los necesitamos. De la misma manera, en la iglesia, de forma soberana, Dios ha dotado a cada uno, escúcheme bien, a cada uno de los miembros de dones diversos y de rasgos de una vida nueva en su carácter que benefician a los demás. Ningún miembro puede quejarse de no tener nada para beneficiar a su hermano. Ninguno. Todos los que hemos sido unidos a Cristo, el Señor nos ha dado algo para beneficiar a nuestros hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ¿nota? Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Este texto nos habla que hay diversidad, que hay muchos miembros en el cuerpo, pero que el cuerpo es uno solo y que cada uno cumple una función distinta. Piensa en lo siguiente, ¿cómo se beneficia este ojo de esta mano? Resulta que a este ojo le rasca aquí. ¿Cómo me beneficio yo? Pues ¿con qué? ¿Con el otro ojo? ¿O con la mano? ¿Lo notan? Se beneficia. Este dedo no puede decir, no, si yo fuera ojo, pues. No. Todos se benefician. Son diferentes, hay diversidad. ¿Quién puso este ojo acá? Dios. ¿Quién puso este dedo acá? Dios. Dios soberanamente lo puso. Miremos primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, vuelve y nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos recibido un don, una virtud que tenemos que darle al otro para beneficio del cuerpo. Nuestra nueva condición como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como la morada del Espíritu Santo, nos lleva a vivir para el beneficio de nuestros hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno, vuelve el texto y nos dice, la Biblia nos dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, ¿lo notan? Para provecho
¿Para provecho de quién? De la iglesia, de nuestros hermanos. La enseñanza del texto es que todos recibimos del Espíritu Santo dones y virtudes para beneficio los unos a los otros. Esta nueva condición, este nuevo estado, no es ocasional, sino permanente. El creyente vive ahora para el Señor y para sus hermanos todos los días de su vida. Los días del Señor y los demás días, los días de prosperidad como los días de escasez, cuando goza de salud o cuando está enfermo. Esta es una nueva vida y por tanto todo lo que el creyente tiene o recibe lo pone al servicio de Dios y de su pueblo. Todo lo que Dios nos ha dado es para honrarlo a Él y para beneficio de su pueblo, de aquellos a que llamamos hermanos. Hermanos, yo quiero que usted entienda la unión tan grande que nosotros tenemos. No es algo pequeño. No es que lleguemos a la iglesia y nos saludemos. Hermanos, el amor, la unión que tenemos es mucho más grande. Todo esto le he dicho para que piense lo siguiente. A esta iglesia el Señor soberanamente nos ha bendecido dándole el don de pastores, dando el don de enseñanza, dando el don de servicio. Y yo pregunto aquí a cada uno de ustedes, ¿acaso usted no ha sido beneficiado con estos dones? ¿No? Uy, me asusté, pastor. Por supuesto que hemos sido beneficiados con los dones que el Señor nos ha dado. Tenemos 2 pastores, tenemos maestros que nos enseñan, tenemos, si el Señor lo permite, diáconos que se van a encargar de la benevolencia de la iglesia. Hermanos, el Señor nos ha dado dones y ¿qué hacen estos dones? Nos benefician a nosotros. Bueno, alguien va a decir, bueno, pero es que como yo no soy pastor, como yo no soy maestro, como yo no soy diácono, ¿qué puedo dar a la iglesia? Eso es el texto que leímos, como yo no soy ojo, como yo no soy dedo. Hermanos, todos hemos recibido de parte de Dios. Sí, por supuesto que el Señor nos ha dado dones, pero no solamente el que enseña desde el púlpito puede beneficiar al pueblo de Dios. Todos nosotros podemos beneficiar o debemos beneficiar a la iglesia. Un tiempo, hace muchos años, hermanos, una hermana me dijo a mí, hermano Jair, yo siento que yo no beneficio a la iglesia en nada, yo no veo que la iglesia se beneficie de mí en nada. Ella estaba pasando por una situación difícil. El pastor decía esta mañana que no sabe qué pasaría cuando el Señor le permita enfrentar la muerte de un ser querido. Esa situación es difícil. Y esta hermana estaba pasando por esa situación. Nunca la vi blasfemar contra Dios. Nunca la vi decaer. Siempre la vi congregándose. La vi fortalecida en el Señor, adorando a Dios. Y yo dije, ay, hermana. Ay, mi hermana. Usted supiera todo lo que está haciendo, todo lo que está mostrando. Años después, tuve que enfrentar esa situación. Y el Señor me fortaleció. El Señor me enseñó que aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba más difícil, uno puede seguir honrando a Dios. Esa hermana no supo, pero lo hizo. ¿Cuánto de nosotros el Señor nos da virtudes? ¿Cuánto de nosotros el Señor trata nuestra vida? Y eso debe ser para beneficio del hermano. Nosotros debemos enseñar al hermano a pasar pruebas.
dificultades, si el Señor le ha enseñado a usted a esperar, eso es lo que usted va a enseñar a la iglesia. Así que todos, hermanos, tenemos que dar. No podemos decirnos que el pastor, si el pastor da. Hermanos, todos, absolutamente todos debemos o tenemos que poner nuestros dones y nuestras virtudes, lo que Dios nos ha dado, en beneficio de nuestros hermanos. Debemos mostrar amor genuino unos a otros, amor a Cristo y por el poder de Cristo. El amor en Cristo y por medio de Cristo, porque Cristo nos amó a nosotros, amamos al Señor y a su pueblo, y lo hacemos en las fuerzas y el poder del Señor, no en nuestra fuerza natural y pecaminosa, sino en el poder del Señor, porque el amor de Cristo ha sido derramado sobre todos nosotros, y por eso ponemos cada recurso, cada don y cada virtud al servicio de nuestros hermanos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, no debemos reprimirlo, sino dejar que Cristo ministre a otros a través de lo que el Señor nos ha dado. Hechos 2:44-45 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían el precio a todas según la necesidad de cada uno. Tranquilo que no le voy a decir que lo haga, pero quiero que note, hermanos, hasta dónde llegaba el entendimiento de estos hermanos, de la unión que teníamos con el Señor. Ellos ponían todo lo que tenían al servicio de ¿quién? De los otros hermanos. Frente a este panorama que he expuesto frente a ustedes, yo pregunto, ¿dónde cabe el cristiano individualista o el egoísta o el independiente? La respuesta es no cabe. No se engañe, y si usted es este tipo de persona, reservado extremo, ahorrativo en extremo, solitario intenso, autosuficiente y orgulloso, no solo no crecerá en el Señor, sino que se sentirá bastante incómodo en una iglesia como esta, que propende por el vínculo del amor, la asociación piadosa, por la dependencia humilde y el crecimiento mutuo. Así que medite estas cosas, usted que desea ser parte de esta iglesia. Nosotros procuramos servirle a nuestros hermanos y amamos a nuestros hermanos y queremos dar la vida por nuestros hermanos. Si usted está dispuesto a esto, hermano, que quiere ser parte de la iglesia, piénselo. Y por último, hermanos, veamos las obligaciones mutuas que tenemos al estar unidos entre nosotros. La definición de la confesión dice, y estando obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Estos deberes, según nuestra confesión, son públicos y son privados. ¿Lo notó allí? Cuando decimos públicos o corporativos, nos estamos refiriendo a la obligación que tenemos de tomar parte en la adoración colectiva, los cultos del Día del Señor, las reuniones de oración, los trabajos evangelísticos, las actividades que la iglesia promueva para fomentar la comunión con otras iglesias, los almuerzos fraternales y los demás programas que se promuevan. A eso nos referimos con deberes públicos. ¿Estamos obligados a qué? A participar de estos deberes. ¿Es un deber, hermano? Sí, es un deber. Debemos hacerlo, debemos congregarnos, debemos participar de estos asuntos. Cuando decimos deberes personales o deberes privados, nos referimos a la administración
de nuestros hermanos en los aspectos individuales, como el cuidado de las necesidades particulares de los hermanos en su vida privada. Así que tenemos deberes públicos, es decir, en la iglesia, congregarnos, orar, pero también tenemos deberes privados con los hermanos. Y muchos, escúchenme bien, muchos piensan que es suficiente cumplir uno o cumplir el otro. Uy, hermano, hasta ahora sé que hay deberes así. Tenemos deberes y se lo voy a demostrar con la escritura. No es que eso el material lo fabricaron acá en la iglesia y es que son muy exagerados y le exigen a uno mucho. Es que aquí exigen mucho. Hermanos, es lo que la Biblia exige. Así que no solo nuestros deberes conciernen a las cosas espirituales, es decir, al hombre interior, sino también a proveer físicamente a los que carecen de provisión y necesitan ayuda material, el hombre exterior. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 11 y 12 dice: porque deseo veros para comunicarnos que algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Lo nota allí el apóstol Pablo, está diciendo a los romanos, quiero verlos, para comunicar un don espiritual, para ser fortalecido en la fe, que le es común a ustedes, pero también me es común a mí. Allí podemos ver que hay un deber público. Estamos viendo que es un deber congregarnos. Anima a el hombre interior. Pero mire lo que dice Romanos 12, 10, 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en ¿qué? En la oración, constantes en la oración. Pero sigue diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted nota, allí vamos a encontrar deberes públicos, pero también deberes privados. Debemos congregarnos, debemos orar, dice constantes en la oración, pero al final el texto dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que no solamente deberes aquí en la iglesia, hay deberes también con nuestros hermanos más allá. Por supuesto, hermanos, no quiero que usted comience, bueno, ¿este es deber público o deber privado? Porque le he dicho que hay los dos. Así que el problema no es ese. No se vaya pensando, bueno, voy a llegar a investigar y voy a poner una lista aquí. Bueno, si lo va a hacer, pues hágalo. Pero lo que yo quiero que entendamos es que tenemos deberes públicos y también deberes privados que debemos cumplir. Observe además que este texto remarca entonces la importancia de la constancia en la oración corporativa. Ninguno puede decir soy constante en la oración privada y esto es suficiente. Esto no es suficiente, querido orador solitario. Debemos orar en el lugar secreto, pero también debemos orar como cuerpo porque Dios lo manda. Así que aquel que deliberadamente se aparta del culto de oración, no solamente, escúcheme bien, no solamente está incumpliendo un deber bíblico, algo que Dios manda, sino también está mostrando que no tiene comunión con sus hermanos. Eso es muy importante. Esto no es que, si voy, bien, si no voy, también no. Porque allí mostramos comunión. ¿Lo nota que es un deber orar? ¿Lo notó? ¿Constantes en qué? En la oración. La Biblia lo dice claramente. Debemos ser constantes.
orando, pero también debemos participar de lo otro. La presencia de Dios, alguien dijo lo siguiente: la presencia de Dios que disfrutamos en privado es solamente un riachuelo, pero en público se convierte en un río que alegra la ciudad de Dios. ¿Es bueno orar? ¿Y debemos orar en casa? Privadamente sí. Pero debemos orar con la iglesia, sí. Es un deber. Ahora, la idea no es que usted se vuelva un experto en clasificar estos deberes, pero sí evitar caer en el vicio de pensar que solo tenemos deberes espirituales o deberes públicos, y que usted se contente con venir a culto, orar con nosotros y se despreocupe de la vida y necesidades de los hermanos, o que piense que comunión es únicamente colaborar con las necesidades físicas de los hermanos y así descuide las reuniones corporativas de adoración. Yo estoy pendiente del hermano, yo le ayudo al hermano, yo le ofrendo al hermano, pero al culto no vengo. No. Tanto los unos como los otros son deberes que debemos cumplir. Alguien dijo sobre la comunión cristiana lo siguiente, un puritano: comunión es un grupo de cristianos, comunión no es un grupo de cristianos conversando sobre deportes, diversiones, las ocupaciones o la política, aunque no hay nada de malo hablar de ello. En su lugar, comunión es el corazón compartido y la vida compartida unos con otros en las cosas del Señor Jesús y su palabra. La singularidad de la comunión cristiana se encuentra en la capacidad de hablar y compartir juntos los gozos, la felicidad, las victorias, los problemas, las tribulaciones, las tristezas, las tentaciones, las bendiciones de nuestro caminar con Dios. Así que, hermanos, tenemos deberes públicos y deberes privados. Y quiero en esta última hora que me queda, quiero en estos últimos minutos que me quedan, hablarle de algunos deberes que la Biblia nos remarca muy puntualmente. Quiero que vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 y versículo 14. 1 Tesalonicenses 5, 11 y 14. El 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiero que note aquí cuál es el deber los unos con los otros, cuál es el ministerio que tenemos entre nosotros. Animarnos y edificarnos, ¿lo nota? Esto es un deber que tenemos entre nosotros. Debemos animarnos. ¿Cómo nosotros nos animamos? Diciendo: no hay mal que dure 100 años, no se preocupe, todo va a pasar. ¿Cómo nosotros nos animamos? ¿Por medio de qué nos animamos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras, por medio del poder de la palabra nosotros nos animamos, y es un deber de todos nosotros animarnos. Hermanos, nosotros los creyentes sabemos muchos textos, sabemos de las escrituras, sí, pero ¿cuántas veces necesitamos que los hermanos no las repitan? ¿Cuántas veces? No sé si usted lo ha experimentado. Hermanos, necesitamos animarnos los unos a los otros. Esto se hace por medio de las escrituras. El aliento, el sostenimiento de los débiles, todo esto entonces se realiza como un método contenido de las Sagradas Escrituras. No nos animamos con otra herramienta, sino con la palabra de Dios. Pero quiero que note el versículo 14 que dice: también os rogamos, hermanos, que alentéis a los ociosos. ¿Sí dice así? Ok, no se han dormido.
dice que amonestéis. ¿A quién? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, aquí hay una responsabilidad inmensa que todos nosotros debemos cumplir. Y dice la Escritura que amonestéis a los ociosos. Escúcheme bien, hermano, no dice que alentéis a los ociosos, que felicitéis a los ociosos, que abracéis a los ociosos, que améis a los ociosos. Dice que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada, los que se han apartado, los que han dejado a un lado sus votos, los que han persistido en pecado. A esos, ¿qué hay que hacer? Amonestarlos. Bueno, hermanos, para nosotros es más fácil hacer lo siguiente. Pastor Castañeda, Pastor Jorge, mire, lo que pasa es que el hermano Jair, terrible, necesito que hable con él y lo amoneste. ¿Sabe qué van a hacer los pastores? Pues lo van a molestar, van a hablar con él. ¿Esto es deber de quién? De todos, ¿cierto? ¿Es solamente deber de los pastores? ¿De los líderes? No, es deber de todos. Todos debemos hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo hacemos y el pastor lo hace? Yo le voy a decir lo que va a pasar. Ese hermano se va a levantar contra los pastores y va a decir: los pastores son los del problema. Los demás hermanos me abrazan. Los demás hermanos me animan. No me amonestan, me animan. Entonces, los pastores van a tener que sufrir lo que usted y yo debemos hacer. Amonestad a los ociosos, amonestarlos. Hay que abrazar y animar al débil, sí, pero al ocioso debemos amonestarlo. ¿Lo ha entendido, hermano? Es un deber de usted y de yo, de los unos a los otros. Eso es un ministerio, no solamente de los líderes. Y ellos, los pastores, se han ganado muchos problemas porque nosotros como iglesia no hemos hecho esto. Y es un deber, aquí claramente el Señor lo dice en su palabra: amonestar a los ociosos. Así que esto es un ministerio de los unos con los otros. Déjeme darle un último deber, y es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Aquí nos es presentado el interés sincero y activo por las necesidades físicas y temporales de nuestros hermanos, como una consecuencia de ser objetos del amor de Dios. Este mandamiento no es exclusivo para los hermanos que por providencia han recibido más bienes de este mundo. No, ahí dice que el que tenga más bienes de este mundo es el que tiene que dar. No, sino que en el original la palabra da la idea de que todo aquel que tenga medios de vida, es decir, si usted tiene un poco más que aquel que está en necesidad, ahí usted está en obligación de dar. Entonces debe hacerlo, aunque también está implicado que aquel a quien Dios ha bendecido más, pues debe dar más. Este mandato entonces tiene el alcance a todos los miembros de la iglesia. Ninguno puede excusarse en no tener nada si la vida pobre tuvo que dar. Todos nosotros estamos mejor que ella, en una condición mejor, y todos somos inexcusables
frente a este deber. El texto dice, no cierre su corazón. Hermanos, cerramos nuestro corazón cuando somos indiferentes a las necesidades de los hermanos, cuando creemos que es solo responsabilidad de los diáconos, de la benevolencia, pero dice la Biblia que todos somos responsables. Todos nosotros somos responsables. Sí, es verdad que la iglesia tiene el deber y para eso el Señor puso hombres, pero nosotros, unos a los otros, debemos cuidar las necesidades. Tenemos deberes públicos, pero también tenemos deberes privados. Note hasta dónde llega nuestra comunión. Hasta dónde llega nuestra comunión. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor permita que todos estos asuntos los pongamos en práctica para la gloria y honra de su nombre. Oremos.